por estar aquí con nosotros, bienvenidos, Dios los bendiga, buen provecho a los que van a comer, a los que ya comieron, buenas tardes y buenas noches a los que nos van a ver en la repetición en la noche, buenos días a los que nos van a ver en la repetición en la mañana, y a los de internet que nos van a ver por YouTube, pues también saludos, Dios los bendiga, bendiciones, qué bueno que ustedes están aquí con nosotros. Y bueno, hoy traemos una palabra de aliento, una palabra de bendición para su vida. Sabe que no es casualidad que usted esté aquí ahorita viendo el programa. Y pues bueno, estamos contentos y agradecidos con Dios por este momento. El tema que vamos a compartir en este día se llama del ordinario a lo extraordinario. Vamos a hablar del especialista de estos casos. Dios es especialista en tomar personas ordinarias y llevarlas a un nivel extraordinario. Así que no se despegue de su televisión, esté atento por favor. Y vamos después a unos breves comerciales y regresamos aquí en vivo. Así que recuerde que lo mejor estamos. Bienvenidos al programa. Vamos a dar inicio a nuestro tema, a nuestro estudio, prédica, a nuestra palabra, como usted le quiera llamar. Y como decía en el anterior bloque, vamos a hablar del ordinario a lo extraordinario, de ese especialista que es nuestro Dios, que toma personas ordinarias y las lleva a un nivel extraordinario. Y así que vamos a ver en la Biblia varios pasajes en el cual vamos a ver cómo Dios hace grandes cosas en esas personas, cómo Dios tiene ese encuentro con esas personas y les cambia su vida, les cambia sus circunstancias y les cambia su futuro. Así que vamos a empezar ahí en el libro de Primera de Samuel. Si usted por ahí tiene su Biblia, bueno, es en el Viejo Testamento, en el libro de Primera de Samuel, y vamos a leer el capítulo 16, versículo 7. 16, 7, y dice así la palabra del Señor. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Vamos a quedarnos con eso, porque Jehová no mira lo que está delante de sus ojos, porque mira el corazón. ¿A qué se está refiriendo este pasaje? Bueno, tal vez es una historia que muchos ya conocen. Está aquí refiriéndose a la vida de Samuel, que es el profeta, y en el cual Dios envió a Samuel a buscar al nuevo rey de Israel, y llega a una casa del cual el padre se llama Isaí, y él está preguntando por sus hijos, por indicaciones de Dios. Y llega a esta casa y le dice su misión, ¿no? ¿Sabes qué? Pues vengo a ungir rey uno de tus hijos. Y pues Isaí, sorprendido, ¿verdad? Llama a sus hijos y empieza por el más grande, ¿verdad? Y al más chico. Y obvio, al ver al hijo mayor, pues alguien fuerte, alguien que se dedicaba a la guerra, era un hombre fuerte, un hombre alto, ¿verdad? Como dice aquí el versículo. Pero Samuel le dice: ¿sabes qué? Él no es el elegido, él no es el que va a ser ungido rey. Y siguió viendo a sus hijos, siguió viendo los hijos de Isaí y siguió descartando. No encontraba al ungido. Y le pregunta Samuel a Isaí: oye, ¿son todos tus hijos? ¿Ya no hay más? Y dice Isaí: bueno, falta el más pequeño, David. David es mi hijo más pequeño y ha de andar allá con las ovejas, ¿verdad? David era pastor de ovejas, era niño.
Dice algunos teólogos de la Biblia que David tenía entre 13 y 16 años cuando fue ungido rey. Samuel, al ver a David, Dios le habla al corazón a Samuel y le dice, ¿sabes qué? Es él. Él es el rey de Israel. Y ahí mismo Samuel lo unge con aceite y lo unge rey. Para gran sorpresa del pueblo de Israel, para gran sorpresa de los hermanos de David, para gran sorpresa de su padre, para gran sorpresa inclusive de Samuel. Porque Samuel no imaginaba que se iba a topar a alguien como el rey que todavía estaba ahí, que era Saúl. Saúl, dice la Biblia, que Saúl era muy alto, era muy fuerte, bien parecido. Era el rey de Israel. Y no pensaba que su sucesor iba a ser alguien pequeño, iba a ser alguien niño, alguien insignificante, alguien ordinario, alguien que no había hecho hasta ese momento nada extraordinario, alguien que no tenía ni siquiera el merecimiento, ¿verdad? Pero Dios no se fijó. Dios no se fijó en la situación de David, no vio las circunstancias, porque como dice este versículo, Dios mira el corazón del hombre. Dios no vio al niño, Dios vio al rey que había dentro de David. Y a donde quiero que vayamos, a donde quiero que tú te lleves esto hoy, es que en tu vida hay grandeza. En tu vida hay potencial. Tu vida no es obra de la casualidad. Tú y yo fuimos hechos por un propósito divino. Fuimos hechos por un propósito especial en el cual tú y yo tenemos que llevar a cabo para darle la gloria a nuestro Dios. Cuando yo conocí de Dios hace 5 años, yo tenía 27 años y en ese momento pues no era alguien diferente, era un joven metido en alcohol, en las drogas, era fornicario, adúltero, promiscuo, pervertido, mentiroso, holgazán, era alguien que simplemente como yo era, había muchos, pero Dios llegó a mi vida y me llevó a otros niveles. Y eso lo sigue haciendo el Señor cada día. Que Dios ve el interior del hombre, ve el interior de la mujer. Que Dios no se fija el exterior. Dios no se fija de tus circunstancias, Dios no se fija de tu pasado, de tus defectos. Inclusive Dios no se fija ni de tus pecados. A Dios le interesa tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya puso un potencial de grandeza en tu interior. Tú me puedes decir, pero ¿cómo es eso posible? Así es, dice la palabra de Dios que cuando nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre, nuestros ojos vieron a Dios. Vamos a leer este hermoso salmo, es el Salmo 139. Vamos a leer del 13 al 17. Este hermoso salmo que si usted lo puede leer desde el principio es muy bonito e inspirador. Salmo 139, 7 dice, perdón, del 13 en adelante. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Fíjate, este versículo me encanta. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Qué hermoso, ¿no? Que entender que en el inicio de nuestra vida no fue casualidad. Sí, obviamente hay un medio, ¿no? Una mujer, un hombre, ¿verdad? Tiene que haber pues el amor y esas cosas, ¿no? Se forma el embrión, pero ya en el vientre de nuestra madre ya
Dios nos tenía contemplado. Él ya sabía todos los detalles, todas las características, y pues eso es muy bonito, porque en la actualidad hay muchos, sobre todo jóvenes, que no encuentran el sentido de la vida, que no saben a qué vinieron, que no saben su futuro, que tienen temor, que tienen miedo, que no tienen esas ganas de vivir, esas ganas de luchar, de superarse, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? En tu vida, en tu corazón, Dios puso un potencial, Dios puso grandeza en tu vida y tenemos que desarrollarla. Por eso Dios nos dio ese libre albedrío para que anduviéramos, ahora sí que en esta vida, pero que en un momento determinado nuestros ojos voltearan hacia Él, nuestro corazón fuere abierto hacia Él y tener ese encuentro maravilloso con nuestro Creador, tener ese encuentro que cambia vida, que cambia rumbos, tener ese encuentro en el cual salimos de lo ordinario a lo extraordinario. Y eso es de veras muy alentador, muy inspirador. Y así yo les platicaba en el bloque pasado que en mi vida antes de conocer a Dios, yo no tenía algo extraordinario en mi vida, era simplemente uno más, era alguien ordinario, era alguien común, alguien que trataba según de estudiar, trataba según de ser buen hijo, trataba según de ser deportista, pero tengo ese encuentro con Dios y entiendo que tengo un propósito en la vida, entiendo que fui llamado para algo, que Dios me escogió y que en esta vida no hay casualidades, que en esta vida no estoy aquí por casualidad, sino que tengo un propósito y que en mi vida hay grandeza, que en mi vida hay un potencial que tengo que desarrollar para darle la gloria a Dios. Así que si tú estás escuchando este mensaje, créeme, hay que borrar todas esas mentiras que el diablo ha puesto, esos temores, ese miedo en tu corazón, ese miedo en tu vida. Y tenemos que quitar eso, tenemos que abrir nuestro corazón y recibir a aquel que dio nuestra vida por nosotros. Porque este potencial, esta grandeza, este propósito no se trata de que lo merezcamos, de que nosotros seamos dignos de ese llamado, no. Es la gracia de Dios sobre nosotros. Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz, cubrió ese precio. Y ahora su gracia está en nosotros. Y ahora nosotros hemos sido reconciliados, justificados y redimidos delante del Padre. Ahora Él nos hace salvos por fe. Así que es tiempo de salir del ordinario. Es tiempo de superar esas expectativas que tú te has puesto, superar esos límites con la ayuda de Dios. Porque Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Si Dios vio el potencial que había en David, si Dios no vio al niño, no vio a un adolescente, no vio sus limitaciones, Dios vio que dentro de ese niño de 13 o 16 años había un rey. Y ahora yo te lo cambio. Dios no vio que yo era un alcohólico, un drogadicto, un mentiroso. Dios no vio que yo era ordinario. Dios vio lo que yo podía hacer el día de mañana. Y Dios hoy quiere decirte que en tu vida hay potencial. Y hoy quiero decirte que en tu vida hay grandeza, que en tu vida hay potencial. Que es tiempo de creerle a ese Dios de los imposibles. Es tiempo de creer que Dios puede hacer algo con tu vida, que puede cambiar tus expectativas. Tal vez te encuentres en situaciones de rutina, tal vez en tu vida no pase algo extraordinario, tal vez en tu vida pase siempre lo mismo, y ¿sabes qué? Las circunstancias de tu vida no determinan quién eres tú. Tu sueldo no determina quién eres tú, tu familia no determina quién eres tú, tu pasado no determina quién eres tú. ¿Sabes quién determina lo que eres tú? Dios. ¿Sabes que Dios es la persona que te ve con mucho amor, que te ve como una triunfadora, como un triunfador, que te ve como algo precioso, que te ve como un tesoro, porque somos sus hijos?
Tal vez estás sin un ojo, sin un diente, estás cojo, tal vez estás medio pelón como yo, traes rastas, tal vez hueles feo, tal vez te huele la boca, tal vez no tengas trabajo. ¿Sabes qué? Para Dios no le importa eso, porque tú eres un hijo de Dios, tú eres creación de Dios, fuimos hechos imagen y semejanza. Y Él ve tu corazón, Él ve tu potencial, Él no se va a fijar de tus pasados, de tus pecados, de tus cochinadas, de tus errores, de tus enfermedades, de todo lo que hemos hecho. Dios nos ve con amor y Dios nos ve como a cada uno de nosotros como hijos e hijas del reino de Dios, como personas diferentes, como personas que llevan luz, que llevan las buenas nuevas. Así que es tiempo de dejarle las riendas de nuestra vida a Dios. Por ahí veía un pensamiento que decía, aceptar a Jesús y encomendarte a hacer su voluntad no es esclavitud, es libertad. Así es. Hacer la voluntad de Dios no nos va a traer ataduras a nuestra vida o esclavitud. Al contrario, hacer la voluntad de Dios trae libertad en nuestra vida. Libertad en todos los aspectos. Por ejemplo, yo era preso a perder el tiempo en películas, en videojuegos. Era preso al cigarro, a la cerveza. Creía que no podía divertirme si no tomaba. Creía que no podía estar sin fumar, comer y echarme el cigarrito después de comer, o estar echando un café y un cigarrito, ir al antro. Si no era al antro no me divertía. Pero ¿sabes qué? Eso es más bien esclavitud al mundo, a lo que ofrece el mundo, a las carnes, al deleite que ha puesto el enemigo a nuestra vida, para que olvidemos que nuestra vida tiene un propósito. Pero si tú haces esa decisión importante de abrir tu corazón, vas a salir de lo ordinario a lo extraordinario. Y Dios, de veras que sorprende. Para Dios no hay límites. Él supera nuestras expectativas. Y así como nuestra frase del programa, lo mejor está por venir, así es. Lo mejor está por venir, pero en Dios, en Cristo Jesús. Lo mejor está por venir por tus fuerzas, por tus esfuerzos, por tu dinero, por tu linda cara, por tu apellido, por tu herencia, por tu trabajo. Créeme que no te va a llevar realmente al propósito de tu vida. Nuestro propósito no es como las plantas, crecer, reproducirte y morir. No, nuestro propósito en Dios es para glorificar a Dios, es ir de victoria en victoria, ir de triunfo en triunfo, porque Dios así es, Dios es bueno, Dios nos ama, pero necesitamos abrirle nuestro corazón, necesitamos tener ese encuentro con Él. Rápidamente te voy a decir, Saulo era un matacristianos. Saulo perseguía a los cristianos, perseguía a todo aquel que invocara el nombre del Señor y los mataba. Pero un día tuvo un encuentro con Jesucristo y lo cambió, y le cambió el nombre a Pablo, al apóstol Pablo. Pero un día dice la Biblia que mientras él iba a la ciudad de Damasco, Jesús tiene un encuentro con él y lo cambia, ¿verdad? Jesús va a su encuentro y cambia su vida. De ser ese perseguidor de cristianos, de ser ese asesino, de ser esa persona violenta, Dios hace el cambio, hace el milagro en su vida. Y después, ¿qué pasa? Empieza a predicar, empieza a llevar las buenas nuevas. Y bueno, el apóstol Pablo hizo grandes hechos, hizo grandes misiones, hizo varias iglesias, pero él estaba lleno del Espíritu Santo, de ese poder que descendió del cielo por ese consolador que el mismo Señor Jesucristo había dicho que nos iba a mandar, ¿verdad? Poder, y no podríamos tener un cambio sin la ayuda del Espíritu de Dios, sin la ayuda del Espíritu Santo. Pero primero tenemos que tener ese encuentro, primero tenemos que abrir nuestro corazón, tener ese anhelo, esa hambre de buscar a nuestro Dios, de creer su palabra, de salir de lo ordinario a lo extraordinario. Hoy en día hay numerosas distracciones para no estar en el camino de Dios. Hay muchas tentaciones, hay muchas dificultades para que
tú no abras tu corazón, para que tú no vayas a una iglesia, para que tú no leas tu Biblia. Hay numerosas tentaciones, pero ¿sabes qué? Es el tiempo. Si tú estás viendo este programa, si tú estás atento a la palabra de Dios, créeme, tus mejores días están por venir. Tus circunstancias no determinan quién eres. Tu pasado, tus pecados, tus fallas. Pero si tú hoy estás listo, estás lista para tener ese encuentro con Jesús, prepárate porque lo mejor está por venir. Prepárate porque ahora sí, tu vida va a tener un propósito real. Un propósito no de algo que un humano hubiera pensado. Porque no hacemos la voluntad de los hombres, no hacemos nuestra voluntad propia. Hacemos la voluntad de aquel que fue perfecto, de aquel que dio su vida por ti y por mí, de aquel que se bajó de su trono, de aquel que dejó sus riquezas para hacerse pobre, para hacerte rico a ti. Estamos hablando del Cordero Santo. Estamos hablando de aquel que la Biblia dice que es el buen pastor, el buen amigo, el príncipe de paz, la estrella resplandeciente de mañana. Estamos hablando del león de la tribu de Judá. Estamos hablando del Mesías. Estamos hablando del Hijo de David. Estamos hablando de Jesucristo, de Jesús de Nazaret. De Él estamos hablando. De ese que cuando tiene un encuentro con alguien no vuelve a ser el mismo. Es tiempo que tú tengas un cambio. Es tiempo que tú reflexiones. ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde quieres ir? ¿Estás en un nivel ordinario? ¿Estás en un nivel común? Bueno, ¿sabes qué? Saulo era común. David era común, era un niño. Pedro era un pescador común, uno del montón. Pero un día tuvo ese encuentro con Jesús. Un día Jesús tuvo un encuentro con una prostituta. Un día Jesús tuvo un encuentro con un recaudador de impuestos. Un día Jesús tuvo encuentro con personas religiosas, con fariseos. Un día Jesús tuvo un encuentro con un asesino, con un ladrón. ¿Sabes qué? Sus días nunca fueron iguales. Es tiempo que tu familia tenga un encuentro con Jesús. Tú como hombre de casa, como padre, tú como ama de casa, como madre, como joven, como hija, como hijo. Es tiempo que abramos nuestro corazón, que desarrollemos nuestra fe en Jesús, que creamos en Él y que salgamos del ordinario a algo extraordinario. Recuerda, Dios ya puso el potencial en tu vida, Dios ya puso el potencial en tu corazón. Es tiempo que lo desarrollemos. Es tiempo que dejemos que Dios trabaje en nuestra vida. ¿Tú crees que yo un día me imaginé estar aquí hablando en público en un canal de televisión? No. Yo a lo mejor mi mente estaba en otras cosas, en otras metas, en algo material, en un buen carro, una buena casa, en viajar. Pero eso no me iba a llevar a ningún lado. Pero Dios cambió mi vida, cambiaron mis prioridades. Ahora lo importante, realmente lo importante son las cosas del reino de Dios. Llevar su palabra, ayudar al prójimo, a la viuda. Eso es realmente lo importante. Perdonar, seguir a Jesús, ser más como Él y menos como nosotros. Eso es lo importante. Pero ¿qué nos dice el mundo? No, que seamos personas que tienen mucha avaricia, personas que creen que este mundo se vino a disfrutar, que se vino a gozarla, que se vino a pachangueársela, que se vino a robar, que se vino a agandallar a otros. Esa es la mentalidad que hay actualmente. Pero ¿sabes qué? Tú y yo fuimos llamados a llevar las buenas nuevas. Tú y yo fuimos llamados para darle la gloria a Dios a través de nuestras vidas, a través de nuestros milagros. ¿Cuántas veces no hemos visto la mano de Dios poderosa en nuestras vidas?
porque Dios es bueno, Dios es amor. Y a veces ahí, Señor, perdóname, y no la vuelvo a hacer. Y Dios nos hace el milagro, ¿qué pasa? Lo volvemos a hacer. No tenemos ese arrepentimiento real, tenemos ese remordimiento nada más. ¿Pero por qué? Porque no hemos tenido ese cambio. Ese cambio no está en ti, no está en mí. Ese cambio viene de Dios. Dios es el que hace el cambio en nosotros. Es el que nos libera de todas esas ataduras, de todas esas influencias malignas, espirituales, hechicería, brujería, el zodiaco, las cartas, el vino, la tomadera, las mujeres. Todo eso es lo que hace Dios. Dios nos libera de eso. Porque si lo dejáramos por nuestras fuerzas, pues caeríamos cada rato. Pero es tiempo de que dejes de luchar con tus fuerzas. Es tiempo de que tú te enlistes en el ejército de Dios, en el camino de Dios, en los propósitos de Dios. Es tiempo que cambies tu mentalidad. Es tiempo que salgamos del ordinario a lo extraordinario. Dios puede hacer milagros y proezas en tu vida. Y Dios te puede utilizar para cosas buenas. Y así hacer los propósitos que Dios puso. Desarrollar ese potencial. Hay grandeza en ti. Tú puedes decir, en mí, así es. Hay grandeza en ti. Hay grandeza. Dios ha puesto un potencial en ti, en tu corazón. Tu situación actual no va a determinar lo que es tu vida. Tú puedes tener una nueva vida. Tú puedes tener un nuevo comienzo. Tú puedes ser bendición. Simplemente tenemos que creer en aquel que dio todo por nosotros, en aquel que es especialista en cambiar el mundo. Es especialista en hacer milagros en nuestra vida. Así que, así como David, así como Simón, así como Saulo, les cambió el nombre, les cambió su vida y tuvieron una vida con propósito. Tu vida tiene propósito. Tu propósito no es hacer dinero, es pachangueártela. Tu vida no es eso. Tu vida tiene un propósito especial, cada uno de nosotros. Recordemos el versículo que leímos al principio del programa, en 1 Samuel, en el cual Dios le dice a Samuel: yo no me fijo en lo alto, o en lo robusto, o en lo fuerte. Yo no me fijo en lo que los ojos del hombre se fijan. Yo, Dios, me fijo en el corazón, en el interior. Dios no le importa tu pasado. Es increíble. A pesar de todas nuestras fallas, de todas nuestras rebeliones, iniquidades, de todos nuestros errores, a Dios no le importa nuestro pasado. A Dios le importa nuestro futuro. Porque Dios ha puesto la eternidad en nuestro interior. Tú y yo somos eternos. Pero tenemos que decidir en esta tierra dónde queremos pasar la eternidad. Si en el infierno o en el cielo. Pero tú y yo somos eternos. Tú y yo somos creación de Dios, hechos imagen y semejanza a Él. Y tenemos que decidir lo mejor. Y lo mejor es Cristo Jesús. Si creemos en aquel que hizo la obra perfecta, en aquel que vino a reconciliar, en aquel que vino a encontrar lo que se había perdido, en aquel que vino a unir lo que estaba roto, en aquel que vino a traer la luz donde había oscuridad, en aquel que no le importó dejar su soberanía, dejar su poder, dejar su trono y venir a esta tierra y hacerse hombre. Y entregó su vida por ti, por mí, latigazos, insultos, golpes. Él dio su vida por mí y por ti. Y por eso tenemos libertad en Cristo Jesús. Por eso hay alegría en aquellos corazones
que tienen ese encuentro con Dios. Sé que hay muchas personas que están pasando por depresión, yo sé que hay muchas personas que están pasando por ansiedad, por ese terror nocturno. Pero ¿sabes qué? Dios vino a traer paz, Dios vino a traer esperanza, Dios vino a traer luz en nuestras vidas. Así que yo quisiera que hicieras esta oración conmigo. Es una oración de fe, una oración en la cual tenemos ese contacto con Jesús, reconociendo nuestros pecados, reconociendo nuestra necesidad de un Salvador, reconociendo que sin Él estamos perdidos y que con Él tenemos todo. Yo hice esta oración hace 5 años y nunca me imaginé todo lo que iba a hacer en mi vida. Hoy a 5 años puedo decir que Dios ha sido fiel, Dios me ha dado esposa, hijos, casa, un trabajo, salud, Dios está al pendiente de mis necesidades, Dios ha sido bueno. Yo nunca me imaginé que me fuera a pasar todo eso, que fuera a traer esa libertad. Todo empezó con una oración, todo empezó con una oración de fe. Así que si tú hoy abres tu corazón, si tú hoy te reconoces como pecador y que reconoces a tu Salvador personal que es Jesús, créeme, saldrás de lo ordinario a lo extraordinario. Dejarás atrás todo el pasado, todo el pecado, la vieja vida. Así que vamos a cerrar nuestros ojos. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora, Señor. Padre, en esta hora reconocemos nuestros pecados. Padre, reconozco que caminaba en muerte, que soy pecador, pero en esta hora, Señor, reconozco que tú eres mi Salvador personal, que Jesucristo fuiste a la cruz del Calvario a dar tu vida por mí, que en esa cruz hiciste la obra perfecta para nuestra redención. Gracias, Jesús, por ser nuestra esperanza. Gracias porque no te importó nuestros pecados. Gracias, Dios, porque ahora, Señor, tu Espíritu mora en nosotros. Ese Espíritu que da vida, ese Espíritu que da valor y no temor, ese Espíritu que trae libertad. Gracias, Señor, te damos en esta hora en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Dice ahí en el libro de Romanos que si confesares con tu boca y lo creyeres con tu corazón que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Esa es la gracia de Dios. No porque lo merezcamos, no porque fuéramos dignos, sino porque es la gracia de Dios en nosotros. Si tú lo confesaste con tu boca, si tú lo crees con tu corazón, serás salvo. Y ser salvo es la verdad una tranquilidad en nuestra vida. Es saber que no importa a dónde vayamos, no importa que pase lo que pase, pero el Señor está con nosotros y Él dice por su palabra que Él está con nosotros.